una en el campo, digamos, de la actuación, del canto, y las otras en el campo del deporte, ¿no? Ambas cosas a mí me apasionan, me inquietan como parte, sobre todo, del rescate histórico reciente, que en eso también soy, digamos, como muy afecto. Mi otra profesión es diseñador gráfico, pues hemos involucrado junto con mi hermano a nivel de colectivo aquí en Éramos Tantos, Estudio Visual. Produce, es una de las entidades productoras de la película, por medio de todas las actividades que ejercemos, ¿no? La gráfica pura, después el hecho de haber estado involucrado en proyectos de museología, crear esto, y también en la parte deportiva, porque la verdad es que es una de las cuestiones que a nivel personal nos atrae mucho. Yo me daba cuenta también de esto. Son personajes, tanto los que estoy abordando en Tan cerca de las nubes, como el caso de Diana Mariscal en el Silencio de la Princesa, pues que parecieran estar adelantados a su tiempo en diferentes universos, por esa misma razón, por el hecho de estar, justo lo dijiste, digamos, como formar parte de lo que es el sistema natural en ese momento, tienen una visibilidad en ese momento notoria por varias razones, pero después quedan relegadas en la memoria colectiva. Y esto, de alguna manera, se repite en esta historia. No lo estaba yo buscando, sinceramente, pero se dio, y la verdad me parece que también a nivel, para mí, de realizador, es algo como muy simbólico, porque el Silencio de la Princesa, después de haber tenido una corrida en festivales que yo en algún momento podría considerar que fue nutrida y que fue bastante aceptable, después tuvimos muchos problemas para que pudiera ser vista comercialmente, ¿vale? Pues de alguna manera hizo que corriera la suerte un poco de este tipo de personajes, ¿no? De quedar, digamos, como relegada, de quedar un poco olvidada justo por no haber tenido la suficiente visibilidad. Y ahorita lo que está pasando con Tan cerca de las nubes, afortunadamente, es que por ese lado, pues hubo la manera de lograr alianzas. Es algo que cualquier realizador desea respecto a su trabajo. Y yo por ese lado también, pues me he involucrado en estos proyectos que de manera independiente pues han demandado mucho tiempo para poderse realizar. Y normalmente uno como realizador siempre tiene en mente la siguiente película, y posiblemente es lo que más ilusiona. Yo ahorita, en este momento, lo que más me ilusiona es ya estar trabajando sobre el siguiente proyecto, ¿no? Que definitivamente sí tengo, por lo menos ahorita siento que es el proyecto que yo quiero a nivel personal plantear, pero como está en un estado bastante incipiente, pues nada más lo único que puedo decir es que, bueno, yo deseo que eso se materialice, y tal vez, bueno, los procesos duran lo que tienen que durar. En este sentido, bueno, pues a mí me gustaría llegar, ¿no? Saber que que voy a llegar, digamos, como al otro lado, ¿no? Del océano, otra vez que me aviente el clavado, y bueno, y que ojalá no sea en un tiempo tal vez no tan prolongado como me ha pasado en los proyectos anteriores, pero siempre ha habido una razón de por qué ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, pues es justo este momento, aunque todavía falta ahorita, creo yo, pues acompañar un poco más a la película en este proceso, digamos, que va a empezar a vivir, y que espero que también vaya acompañado lo de la plataforma con algunos otros festivales, sobre todo fuera de México, ¿no? En este tema, por ejemplo, de las plataformas, pues es una evolución de las audiencias, ¿no? Un vuelco que se ha dado en poco tiempo. ¿Y cómo ves la evolución del fútbol ahora? Yo escucho ahora a Gerard Piqué que juega con streamers y que va a cambiar el fútbol. Yo veo en generaciones nuevas que pues el fútbol mexicano como que no les interesa en lo absoluto y ya, o sea, a lo mejor si llegan a ver Champions League y es lo que ven, pero ya de lo que tú y yo vivimos a lo mejor de niños en esta ilusión que era el fútbol en algún momento en la... No veíamos como otros intereses y nos llevábamos a dejar por la pasión, por lo que era el fútbol en sí. ¿Tú cómo ves esa evolución ahora de este deporte y con esta evolución de los medios y de, pues, del audiovisual que también pues, ha tenido esa transformación? Bueno, pues es interesante lo que citas, porque además esa evolución ha sido tanto en el fútbol como en el cine, ¿no? Lo que llamamos cine. O sea, en realidad está en una especie de redefinición, que es innegable, que es esta transformación absoluta en la cual se ha vuelto un medio en el cual no tiene realmente en muchos casos nada que ver con lo que era el cine cuando yo me hice cinéfilo siendo adolescente, a lo que hoy en día existe a partir de contenidos audiovisuales, que están básicamente todos determinados por el canal de distribución en el cual se vierten hoy en día, que es en realidad las plataformas, como lo decimos, que sí obedecen desde luego a muchas cosas que han sido estos cambios en los hábitos culturales que de alguna manera se han ido dando o que nos han ido moldeando, porque esa es la realidad, ¿no? Pero concretamente respecto al fútbol, yo sinceramente creo que ha habido ahí algo que de todas maneras tiene como una frontera en el tiempo, en el cual el
público de hoy en día, el público más joven, pues en realidad no entiende cómo es que era este deporte hace ciertos años. Los que somos de aquella época también vemos con mucho recelo y más este tipo de iniciativas como la que acabas de mencionar de Piqué, ¿no? Que he visto más o menos cómo es una intención de darle ahí supuestamente una dosis de espectáculo y de mezclar el videojuego con la realidad, que yo no comparto en lo absoluto. Lo que pasa es que también, bueno, la sociedad hoy en día ya es también de pronto tan, en ese sentido, digamos, como para mí, en algunas cosas tan incomprensible que yo no sé si esto va a prosperar o no. Aún así se están cambiando muchas cosas, incluso desde las propias instituciones, ya que mencioné la FIFA, todo esto de ir haciendo las variaciones en los mundiales, de hacerlas de muchísimos equipos, toda la inclusión del VAR, la manipulación que de todas maneras es, digamos, tremenda, de ya con esa especie, digamos, como de ojo ahí, que todo lo ve y todo lo puede. O sea, es una cosa que en realidad, insisto, yo cada vez me siento menos identificado, pero pues, sí hay un apego grande a lo que ese deporte me ha generado, digamos, en la vida. Lo he visto, lo he jugado. Entonces, bueno, por ese lado es así. Que soy más aficionado al fútbol como yo lo recuerdo y que cada vez se manifiesta de manera más diferente a lo que a mí realmente me apasionaba de este deporte, te soy sincero. Aún así, no he logrado dejar de verlo, aunque me haya hecho el propósito muchas veces. Me he hecho el propósito, lo digo en serio, de decir, no voy a volver a ver fútbol, ¿no? Después de esto que estoy presenciando, incluido el mundial que acaba de terminar en diciembre, ¿no? Y muchas cosas que pasaron ahí, que bueno, ese sería un tema polémico, ¿no? Porque habrá algunos que están felices por lo que sucedió, pero a mí no me sucedió eso, sino vi otra cosa, ¿no? Respecto a sobre todo la parte de la pasión por un equipo, por una selección, por la expectativa de los torneos. Y me he quedado más la afición por el rescate histórico también de esto, ¿no? O sea, como estar apegado a la historia del fútbol y hasta lo que yo recuerdo que era todavía esos momentos en los que yo mismo no lo cuestionaba, sino que lo vivía simple y sencillamente. Y créeme que ya pasó años de que en algún instante dije esto ya no es lo mismo. Por eso hoy en día suelo estar más o menos enterado de lo que va sucediendo a nivel resúmenes, porque te digo que ha sido como tanta la afición que he tenido en mi vida que es de pronto muy fuerte liberarme totalmente de eso. Siempre hace falta un poco de esa especie como de sustancia adictiva, ¿no? Creo que hay mucho que hablar al respecto. Yo de todas maneras, como conclusión ahí, insisto que mi intención para hacer esta película era dos cosas: hablar del fútbol de antaño y en este caso olvidado, y la otra hacer una película como yo concibo los documentales. Estamos en ese camino. Acerté un poco de que logré hilvanar el tipo de discurso que yo deseo, ¿no? Como autor. Es satisfactorio escuchar que como autor conseguiste esto y hacemos como un círculo porque iniciamos la plática diciendo que había conseguido exactamente como los dos públicos. La vida de la película ya después ella por sí sola, que va a llegar ahora como decimos, ¿no? Pues a las pantallas de todos, ¿no? Porque ya quién sabe en qué, en una tablet, en un celular o a dónde la vean, ¿no? En estos apegos que dices que a lo mejor ya no tienes con el fútbol, algo que sí, bueno, volviste, es a tu escuela, al CCC, o ahora cómo fue volver. Justamente estamos haciendo algunas cuestiones de trabajar o retrabajar cierta parte de la banda sonora para dejarla total y absolutamente pulida para futuras ocasiones en sala, que se está haciendo vía el CCC. Entonces, la cuestión que yo digo que, bueno, los CCCeros en realidad nunca terminamos de salir de ahí, me parece como un respaldo muy afortunado, ¿no? Que de todas maneras se ha dado para mucha de la gente que realiza cine en este país. Es una institución muy importante en ese sentido. Tengo dos profesiones. Yo siempre he considerado el CCC como mi alma mater, la que más siento. A mí me tocó hacer El Silencio de la Princesa dentro del programa de óperas primas del CCC. O sea, muchos de los que nos dedicamos al cine ya, digamos, de años, más o menos películas aquí en México, pues hay varios que somos egresados de esa escuela, ¿no? De hecho, en este festival estaba yo viendo que se habían dado una cantidad de premios bastante nutrida para exalumnos del CCC, ¿no? Yo egresé del CCC con un documental que hoy en día ya tiene un formato que está como en desuso. Era un mediometraje que hoy en día ya están como desconocidos, entonces ahora lo que veo, igual lo considerarían cortometraje y en otros lo considerarían largometraje, ¿no? Porque tiene 50 minutos, queda 5 O'Clock Tea, con el cual me tocó ir por primera vez a Morelia, en la primera edición del Festival de Morelia. Un docu también, insisto, que era un medio, quedó en aquel entonces inscrito dentro del programa de cortometrajes, y con él fue con el que
egresé, quería hacer ficciones también. Después me topé con falta de fortuna a la hora de levantar un proyecto de ficción que es de otras características. A mí ambos géneros me gustan mucho, ¿no? Pero ya para el trabajo personal y tomando en cuenta que lo he hecho hasta ahorita el cine de manera absolutamente independiente, pues me parecía que era un género propicio para tratar de, ya insisto, ¿no? De ir realmente generando obra. Lo que he hecho básicamente son estas 3 películas pues largas, son documentales, ¿no? Yo vamos a ver qué es lo que sucede en adelante. Para mí el documental hoy en día me genera todavía más inquietud seguir explorándolo. Es un instante en la historia del cine. Es esa beta todavía donde hay mucho de explorado, ¿no? Lo dijo Víctor Erice, un gran cineasta español que volvió a filmar hace poco respecto al cine, que en el siglo XX en el cine se hizo todo lo que en otros artes, como la pintura, como la escultura, como la música misma, se hizo a lo largo de varios siglos. O sea, es decir, todo se concentró en un siglo nada más, ¿no? Porque a veces uno pareciera que está ya, digamos, como transitando por un territorio donde ya está todo hecho. Creo yo que justamente por ahí, al menos así yo lo he visto y lo he encontrado, en el documental hay mucho todavía por andar y por descubrir, y por eso mismo me parece que se vuelve un lenguaje o un género apasionante, ¿no? Desde mi punto de vista. La realidad ahora va más bien moldeando este discurso, ¿no? Que va dejando su legado y que, como tú dices, dejas ahí una voz, pues nos permite, por ejemplo, en este caso, echarnos un clavado a los 70. Yo en lo particular nunca había escuchado de ese tipo. Considero que me gusta el fútbol y no tenía memoria de ese equipo. Todo lo que hemos abordado en esta plática, estos personajes contracorriente, de estas personas que parece que son usadas por el sistema, el mainstream, la parte bibliográfica, tienes la capacidad de juntar tanta información, pero también de condensarla y de hacerla visualmente agradable, ¿no? Felicidades por este premio y pues agradecerte nuevamente tu tiempo y este espacio que nos has otorgado. No, al contrario, pues muchísimas gracias. La verdad es placentero e interesante platicar, en este caso como pretexto a la película, lo que tiene que ver justamente con la creación cinematográfica, ese diálogo entre quienes estamos inmersos en este círculo, quienes lo disfrutamos también como espectadores, nos tocó en la vida y que por eso mismo seguimos en este camino, ha tenido una suerte de espejo realmente para lo que es el ser humano y que hoy en día, en este momento tan complejo que estamos viviendo, debiera de ser también como una herramienta y un instrumento que no debiéramos de olvidar y que no debería servir únicamente, digamos, como para el entretenimiento nada más, sino realmente para la reflexión. Se trate de lo que se trate. A veces cuando de pronto uno dice eso, pareciera que nada más estás, digamos, como hurgando sobre un tipo de contenidos que tienen esta como visión así como tan intencionadamente profunda, pero en realidad creo que lo puede existir en un proyecto que tiene alma, simple y sencillamente eso, que tiene alma. Esas son las cosas que de pronto uno se plantea cuando está ejerciendo esta profesión. Así que muchas gracias. Nosotras ya llegamos, ya hechas por la calle, por los cuates, por el barrio.